Muy bien. Bueno, ¿qué más, Germán? ¿Cómo has estado? Qué Muy bien, gusto muy conocerte. contento. Igualmente, Laura, muy contento de estar aquí en Colombia, en mi tierra, en Bogotá, mi Después de ciudad, un montón de tiempo, según te después de, escuché. después de 12 años, correcto. Wow, Sí, sí, tremendo, sí. tremendo. Oye, no, pues de verdad que un gusto conocerte y pues bienvenido al podcast Tertulias Gracias. Fotográficas, este podcast de 7 fotógrafos. Muy bien. Por lo general, pues los invitados suelen ser fotógrafos, pero también la idea de este espacio es abrir también la cabeza a nuevas posibilidades. Por eso Sí, también es muy importante. Yo siempre he dicho que nosotros como fotógrafos debemos nutrirnos de otras disciplinas. Un error que uno suele cometer con frecuencia es encerrarse únicamente a su nicho, a su profesión y correcto. negarse que hay todo un mundo detrás. Sí, Y yo creo que tenemos muchísimas cosas que aprender y sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, tiempos de sí. inteligencia artificial, que de hecho esa es como la idea de esta charla del día de hoy. Correcto, sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, Germán, para quienes no te conocen, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llegas al mundo de la IA? ¿Quién es Germán León? ¿Quién es Germán León? Bueno, esa pregunta es súper filosófica. Empecemos por la parte profesional. Yo empecé mi carrera estudiando diseño industrial hace muchísimos años. No tuve la oportunidad de realmente ejercer la profesión porque tuve la suerte o mala suerte de estar en el pleno momento en el que nace el dot-com, el boom de Internet. Y yo de manera autodidacta aprendí a programar páginas web y ese fue mi primer forma de ingreso. Cuando salgo de la universidad empiezo primero a trabajar con una startup y luego pues, empiezo a trabajar con un banco que ya no existe que se llama Bancafé No, me acuerdo, y claro. tuve la Es oportunidad tiempo. de hacer un proyecto muy bonito con un grupo de gente maravillosa para crear la primera tecnología que utiliza la huella digital para hacer pagos, transacciones, sacar dinero del cajero, etc. Ujú. Y fue un proyecto muy bonito porque me enseñó el lado humano de la tecnología y descubrí que habían cosas que no estaba que estaban pasando y que no estaba del todo entendiendo. Así que me fui a estudiar a Suecia. Estudié una profesión que se llama diseño de interacción. Para ponerlo en palabras más sencillas, hoy la gente le conoce como user experience, pero Ujú. realmente lo que hacíamos ahí era entender el comportamiento humano y la relación entre la máquina y el hombre. Durante mi trayecto en la maestría me obsesioné por el concepto de la interacción gestual y hice un proyecto que fue mi tesis, maestría, donde creamos un software para interactuar de manera gestual con carros, con Ok. vehículos. Fue una experiencia muy bonita, colaboré con una marca de carros que se llama Volvo y fue muy bonita esa experiencia. Salgo de la universidad y entro a Vodafone. En Vodafone tengo la experiencia de ver un mundo completamente diferente porque ya es una gran corporación. Esto es antes del iPhone y antes del Android. Y ahí empieza un poco mi deseo por emprender, por hacer cosas diferentes. Me di cuenta que el mundo estaba cambiando y justo en ese momento en el que antes de hecho, salió el iPhone y salieron los Androids y fue un momento en el que dije, aquí lo interesante no está dentro de las telcos, está en las empresas que están creando sobre estas nuevas plataformas. Claro. Después de esto me voy a vivir a Barcelona y tengo la suerte de trabajar con gente que ya conocía desde mi máster en el mundo de la interacción gestual Okay. y ahí es mi primera realmente interacción real con la inteligencia artificial. Mi ex jefe, que se llama John Andre Koffler, es muy conocido porque era el Chief Scientist de la película Minority Report de Steven Spielberg. Wow. Y él crea esta película con la idea de pintar un futuro realmente realista. No era solamente el foco, no es ciencia ficción, había más ciencia que ficción. Casi que lo que trataron de hacer en la película fue representar el mundo en el año 2050, eh, pero ya vemos indicios de esa realidad. Y lo más bonito de la experiencia, pues no solamente trabajar con el equipo en Los Ángeles, conocer todo el mundo del emprendimiento, Silicon Valley, toda esta locura, fue descubrir que las máquinas inevitablemente van a embeberse en el espacio, en el mundo físico, y que la inteligencia artificial pues lleva muchísimos años. Es que ahorita se volvió como un boom y todos los estamos Claro, hablando, pero no es algo de este momento, no, es algo no, que lleva, hay modelos que llevan más de 40 años en el imagínate. mercado. Todo el mundo tiene una inteligencia artificial en su bolsillo. Lo que pasa es que nadie habla de Siri ni de Alexa, no, esto no es lo que democratizó la inteligencia Sí. artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene muchos componentes, es un espacio muy grande y llegamos a un puntito donde está la inteligencia artificial generativa. Entonces, para dar un poquito de contexto, el modelo generativo
tiene un momento de cambio que se llaman los transformers. Es la T del GPT del chat GPT. Sí, sí. Y los transformers es una técnica que permiten que un modelo muy grande, no, cuando le pones más datos, el modelo por estadística tiende a estandarizarse. Entonces no aprendía más y habían modelos gigantescos que no, por más data que le ponías no evolucionaba. Cuando llegan los transformers, y los transformers te dan la capacidad de cambiar el modelo, de transformar el modelo y darle nuevos matices a ese modelo para que funcione mucho mejor, nacen las empresas como OpenAI, nacen muchas empresas con los famosos LLMs, que son los Large Language Models, y cambian el concepto de la tecnología y de la inteligencia artificial tradicional. Por así decirte, yo he estado más en el mundo de la inteligencia artificial tradicional, entiendo de las nuevas tecnologías generativas, pero la diferencia consiste en que la tradicional es, tú tienes una cámara que ve a una persona y la cámara te identifica, dice, aquí tengo una persona. De hecho, la empresa que yo creé, que fundé, que se llamaba Gestos, su único objetivo era ver y entender el mundo real. Era obsesionados con las Darle cámaras. ojos a la máquina también. Darle ojos a la máquina, correcto. Entonces, Gestos es el cerebro y la cámara son los ojos y el cerebro entiende lo que está viendo. Y ha sido una trayectoria muy bonita y aprendí mucho con esto, pero claro, cuando llegan los LLMs cambia el modelo, porque ahora tú le preguntas a la IA, dame una imagen y él la reconstruye. Y aquí empezamos a ver una interpretación muy cercana a lo que pasa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un par de cámaras maravillosas. De hecho, nosotros tenemos profundidad porque triangulamos nuestra visión. Nuestros ojos están haciendo esto constantemente. Es que todo el proceso que hace el cerebro es increíble. Es o sea, increíble. El hecho de borrarte la nariz. Exacto. Porque si uno ya se pone a pensar que está viendo Claro. la nariz, claro, todo el tiempo estás viendo tu propia nariz, pero No. el cerebro lo omite. La omite, correcto. Y, y triangula para tener la sensación La profundidad. de espacialidad, claro, Claro. La profundidad, por supuesto. Entonces, esto genera muchos cambios. Entonces, digamos que la fotografía es uno de los campos que se más impactó. Total. Por la naturaleza de los datos y las imágenes que existen en este momento. La gran mayoría de datos han sido recolectados a través de Internet. Entonces, las grandes empresas que tienen los famosos FANGs, Facebook, Amazon, Apple, todas estas grandes empresas han colectado datos de todo tipo, por YouTube, por vídeo, por etcétera, y han sido los fotógrafos en gran medida los participantes de esa creación de datos. Entonces, la inteligencia artificial, especialmente la generativa, basadas en toda la data que existe, ya empieza a interpretar y a entender. Pero tiene una característica y es que es creativa, porque alucina, porque su objetivo principal en este momento es empatizar con el ser humano y llegar a ser casi imperceptible para el ser humano darse cuenta que está hablando con una inteligencia artificial. Hay un test que se llama el test de Turing, que consiste justo en pasar ese rango en el que una persona no sabe si estuvo hablando con una máquina o con una persona, y ya lo ha superado múltiples veces. Con lo cual ya estamos en una fase donde la inteligencia artificial empieza a darnos matices de una inteligencia artificial completamente autónoma, y ese es el gran mundo del AGI. Y cada vez más humana la interacción. Y cada vez más humana la interacción. Si tú te pones a pensar en esa evolución, ya que contabas que venías como del mundo pre-Android, pre-iPhone, que creo que nos tocó a muchos también, Sí. Incluso venir del mundo análogo también. Correcto, o sea, sí. No solamente fue como el boom de tener que llegar a las computadoras, que tuvimos una vida antes de las computadoras, ya nuevas generaciones no les tocó pasar por eso, ¿cierto? Sí. Y después el cambio de que las máquinas sean un poco más humanas, que las podamos entender y la relación sea más, sí, como más sencilla. O sea, si vemos cómo es la relación con un celular, cómo uno puede operar, es muy intuitivo porque también la interfaz de usuario, ¿cierto? Es mucho más amigable que las de hace un tiempo que tocaba todo con botones, con mucho más enredado. Y llegará al punto en el que se va a volver humana. A eso hoy. Entonces vas a hablar Ahorita con tu que móvil. dijiste este tema de que la inteligencia artificial cada vez uno puede comunicarse más como una persona. Una publicidad en España, justamente me llamó mucho la atención, que era un cartel muy grande que ponía como la IA con la que probablemente tú ya hablaste. Sí, exacto. Y no te diste cuenta que hablaste con una máquina. Correcto. Y esto ya estamos viviéndolo constantemente. Tú tienes comunicaciones constantes con tus aplicaciones, Sí. con chatbots, con miles de aplicaciones y cosas. Entonces, ¿cuál es el gran fenómeno que está sucediendo? Por primera vez la gente ahora tiene una inteligencia artificial que realmente opera de una manera inteligente, y esto democratizó por completo el concepto. Infunde mucho miedo, hay mucho terrorismo en el mundo de la inteligencia artificial. El primer punto del que hablábamos ayer en la conferencia es que pues, van a desaparecer muchos trabajos. Claro. Pero hay que entender
que la naturaleza del trabajo siempre ha estado asociada a un concepto social y humano de generar valor. Entonces, el cambio de valor es muy importante entenderlo y analizarlo hasta el fondo. La fotografía, por ejemplo, antes de que existieran las cámaras, pues era la pintura. Y los impresionistas eran los fotógrafos de la época, tratando de imitar a la perfección lo que estaban mirando. Cuando llega la fotografía, los impresionistas, se nos acabó el mundo, ¿no? Pero abre las puertas al expresionismo. Correcto. Entonces empiezan a pasar cosas, ¿no? ¿Se va a acabar la fotografía? No, al contrario. Al contrario, no se acaba la fotografía. Cambia la máquina. Ya no tienes que tener una cámara gigantesca, disparar pólvora para abrirla. Ya no tienes que tener un shooter que tiene ciertas manipulaciones técnicas, mecánicas de la luz, etcétera. Esto cambia porque la cámara como tal está cambiando, se está encogiendo a unos niveles mínimos y muchas de las actividades mecánicas de la cámara se van a convertir en piezas de software porque vivimos en una era de semiconductores. Claro. Y por eso las grandes empresas que construyen semiconductores son las más ricas del mundo y las más poderosas. Y ahí es donde viene el gran cambio. La cámara, este set que tienes aquí tú tan maravilloso, se va a mantener, pero va a cambiar. Ya esa camarita será diferente. De pronto vas a tener la cámara en tus gafas, como lo anunció ahora Meta. Bueno, han habido muchas cámaras. Ya no tenemos el casco este que nos vendía Microsoft. Ahora son cámaras Ray-Ban que están ahí embebidas y seguirán embebiéndose y van a cambiar de tamaño y van a estar ahí. Pero el tema interesante y la reflexión no es al miedo, sino es a la creatividad. Ahora tenemos exactamente lo mismo que pasaba cuando nació el marketplace de iPhone, que hay una plataforma donde puedes construir nuevas experiencias, nuevos conceptos, nuevos diseños, nuevos productos. Hay una carrera y muy posiblemente estemos llegando al punto donde OpenAI será la empresa que va a generar esta plataforma estándar que te permite construir muchas cosas. Google tiene y ha invertido muchos millones de euros en su plataforma también. Apple llegó un poco tarde al mundo, pero claramente se asoció ya con OpenAI. Lo que está empezando a ver que los personajes se están poniendo, la batalla se está poniendo de acuerdo en dónde vamos a competir. Y OpenAI va a estar detrás de Siri, ¿cierto? Correcto. Y OpenAI estará embebido en el iPhone. Y yo creo que esa es una decisión muy inteligente de Apple porque no tenían, aunque tienen equipos maravillosos de inteligencia artificial dentro, para ellos es más interesante hacer cosas con la inteligencia artificial que preocuparse en desarrollar inteligencia artificial o alimentar sus propias IAs con megamodelos que ya existen. Y esta es la lucha, o sea, Microsoft y Apple seguirán siendo lo que son porque están en el liderazgo de este espacio, asociándose con empresas de semiconductores, y ellos conscientemente saben que van a desaparecer, porque hoy tenemos el móvil, pero el móvil se va a desaparecer, el móvil embeberá en las gafas, en la ropa, en diferentes atuendos, y el mundo, curiosamente, lo hablaba esta mañana con un amigo, va a volver a ser lo que era antes de que existiera la tecnología. Volvemos a lo análogo, donde lo que realmente va a generar es la creatividad. Entonces aquí hay un llamado muy importante para el fotógrafo. El fotógrafo tiene que empezar a olvidarse de las herramientas, porque tenemos una obsesión por la mecánica, por la máquina, por tal, y tiene que volver a su alma creativa de capturar el dato, porque la batalla de hoy es por datos, no es por máquinas. ¿Y qué es captar el dato? ¿Qué es lo bonito de la fotografía? Es un momento donde la luz ilumina el espacio y capturar esa luz te permite recrear un instante de la vida. Y estos instantes de la vida, yo quisiera que todo el espacio, todo el mundo, en todas partes hubieran cámaras, porque se pierden tantos momentos de la vida, de todos, de las cosas, de los espacios, que lo que necesitamos es más fotografía. Menos cámaras que estén enfocadas a ver qué hacemos y más cámaras que estén enfocadas a ver cómo vivimos, qué pasan con las cosas y empezar a profundizar en diferentes tipos de fotografía. Hay una fotografía que a mí me encanta, es la de insectos. Hay fotógrafos que son los macros. Espectacular. Esto es increíble porque por primera vez estamos viendo lo que ven esos bichitos. Y tienen unos micromundos y tienen unos colores maravillosos y unas cosas increíbles. Y dices, wow, pero ¿por qué no hay más de estos? ¿Cuántos micromundos inexistentes hay? A mí me encanta bucear, me gusta la fotografía submarina. Espectacular. Justo, pero es jodidísimo porque estás debajo del agua, entonces hay muchos elementos que son difíciles de captar. Manejar la cámara bajo el agua es terrible. Es horrible, sí. Y te demoras editando porque la mitad de la edición es el agua y sale todo mal.
la visibilidad No hay es luz nula. roja, Claro, se come la luz roja, exacto, entonces exacto. todo se va a los azules. Ahí está. Entonces el color cambia, la transformación cambia y ahora empieza para mí, es el renacimiento total del artista y el creativo. Es el momento en el que los artistas, los creativos, van a tener mucho más poder porque ellos tienen algo que no van a tener los tecnólogos y es la capacidad de inspirar y de crear y de hacer que las personas se sientan vivas y que amen la vida y captar momentos, etc. Ese es el éxito de Instagram. La gente piensa que Instagram pues, es una plataforma, no, no. Lo que te capta a ti de Instagram es que eres como un espía entre los mundos de las historias de miles de personas y esa captura de Son momentos ventanas. son pequeñas ventanitas que hacen esto constantemente y son adictivas porque descubres cosas, descubres contenidos, productos, momentos, el humor. Y hemos llegado a un punto que incluso un medio como la televisión se está absolutamente canibalizando y posiblemente desaparecerá en muchos años. Y ahora los medios son los reels que están en las plataformas móviles. Instagram no hubiese sido nada sin la fotografía. Instagram es una de esas plataformas donde tú dices, es un producto de la fotografía. De hecho, Total. lo que la cambió fueron los filtros, porque por primera vez yo digo, ahora puedo hacer esto otro. Sí. Y ahora es otra cosa, pero ese fue su génesis. Entonces, imagínate ahora con inteligencia artificial, ¿qué será la fotografía? ¿Qué podemos inventar con la fotografía? Claro. Y es un llamado, es el fotógrafo el que va a crear estas cosas. Yo creo mucho en la multimodalidad, porque el ser humano es complejo. Y a mí me faltan datos cuando veo una imagen. Yo casi pienso que la imagen debería ser siempre como pequeños clips, pero verlo y sentirlo es muy distinto, porque cada cual tiene una percepción de la imagen diferente. Entonces, imagínate que entremos en un mundo donde yo puedo ver el momento de un periodista captando en una situación de guerra el nerviosismo de la situación. La imagen por sí sola te genera emociones, pero imagínate sentir la adrenalina del fotógrafo viviéndolo. Y esto hoy en día se puede lograr con inteligencia artificial, porque tenemos muchos elementos como los biomarkers que nos pueden emitir emociones generadas por visión y por sonido. Entonces tú vas a ver la foto y de pronto esta foto tiene un sonido neutro que en el fondo emite una serie de ondas que las ondas se mueven más rápido en el agua que en el aire. Tu cuerpo es 70% agua, entonces cuando tú escuchas sonidos viaja más rápido y estas vibraciones las sentimos en nuestros órganos, en nuestras vísceras. Wow. Por eso la música es tan visceral, porque no es lo que escuchas, es lo que vives Como por dentro. vibras con la música, cómo vibras con la... Exacto. Sí. Y la luz vibra también, eso es lo lindo de la fotografía. Todas son ondas. Todas son ondas, correcto. Sí. Entonces imagínate que podamos expandir estos conceptos, que la fotografía sea tan interesante que tú ahora puedes escuchar el insecto. Sí. Y que puedes sentir que el insecto no te ve y que tú eres como un dios que está viendo una pequeña criaturita en un micromundo claro. Y que puedes participar de ella. Es absolutamente loco, pero no hemos llegado ahí, ¿no? Seguimos en la imagen. Igual, estamos en un momento en que la evolución de todas estas cosas va a un paso tal que ahorita estamos conversando de eso y no es raro que la próxima semana ya salga algo que lo haga. O sea, ya ni siquiera es de meses ni de años, sino puede ser de días. De días, ¿no? correcto. Es una locura. Sí, un poco ese ha sido como el siguiente paso que yo he dado profesionalmente que me parece bonito. Yo empecé como profesor en una universidad tecnológica en Barcelona dictando User Experience y con el tiempo hemos evolucionado y hemos cambiado y aprendido muchas cosas, pero creo que esta revolución industrial, no lo sé ni cómo llamarla porque no es de industria, sí. Es una revolución humana. Creo que es la más grande que vamos a vivir en todos nuestros tiempos y creo que llegó el momento en el que se van a romper muchas cosas. Se van a acelerar muchas cosas buenas, pero se van a acelerar muchas cosas malas. Porque la IA amplifica todo. Y los que entiendan y la puedan usar como una experiencia creativa van a construir ese mundo bonito que queremos ver. También hay actores que van a querer hacerlo para otros propósitos. Y entonces, en este momento necesitamos todos plantearnos como humanos, ¿dónde estoy? Sí, claro. ¿Qué quiero? ¿Cuál mundo quiero que sea el mundo correcto? Y ya es hora de replantearnos dogmas, religiones, conceptos. Ya pasó. Hablamos mucho de que las izquierdas, las derechas, los de arriba, los de abajo, los del centro, el para adentro. Hay muchas de estas cosas, pero llegamos a un momento en el que tenemos que decir, un momentito, sentido común. ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Y qué es lo que realmente debemos hacer y replantearnos? Entonces, incluso cuando hablamos de profesiones,
Todo el mundo que se gradúa de una profesión te dice que muy rara vez va a terminar haciendo lo que estudiaste, porque la vida fluye, las cosas cambian, Sí. los países cambian, todo tiene una evolución. Entonces, ahora, Esa también puede ser una crítica al sistema educativo, ¿no? Que va total, como a un paso mucho más lento de lo que va a la evolución del mundo. correcto, Hasta hace unos años tenía mucha vigencia que un programa se mantenga igual por mucho tiempo, claro, porque la evolución tampoco se daba en unos pasos agigantados. O sea, si nos exactamente, ponemos a sí. pensar, no sé, en la evolución de la industria de la música, Ujú, ¿cuánto tiempo se pasó del acetato al CD, por ejemplo? correcto, Pasó un montón de tiempo. sí, Pero los cambios que hemos visto desde el CD hasta tenerlo ahorita en la nube, ya claro. tenemos la música completamente digital, es etéreo, ya ni siquiera Ya tenemos en un ese formato estéreo, sí, físico. sí, sí. ¿Sí? Es Eso ha sido rarísimo muy tener rápido. CDs incluso Sí, claro. y tener discos de acetato es bueno, ¿y ahora dónde lo escucho? Es el problema. Y ya se Claro, vuelve como el elemento objeto, ¿no? Que claro, uno es de alguna forma de apropiarse de algo que ya claro, cada vez se vuelve más etéreo, ¿no? sí. Esa evolución también tan rápida de las cosas en la educación también debe verse de alguna manera. Total, mira, la educación para mí va a ser el primer impacto total. La educación tiene dos características. La primera es que el modelo educativo es un modelo industrializado donde generamos una serie de conocimientos y estamos pensando siempre en el más lento de la educación. Y ese es el ritmo. El ritmo no vayamos tan rápido como el que realmente podría ir más rápido, sino vamos al nivel más lento para que aprendan todos. Sí, Entonces las personas más inteligentes se aburren en los colegios. Ese es uno de los más sí. grandes problemas que tiene la educación, que no está personalizada. Es imposible y costosísima personalizarla hasta ahora. Ajá, exacto. Acabas de nombrar Llegamos, algo clave. llegamos al mundo de la hiperpersonalización. Entonces yo veo muy claro, y de hecho es un proyecto que quiero empezar a trabajar en la universidad, donde vamos a crear agentes que son inteligencias artificiales que van a medir tu capacidad cognitiva de aprendizaje y te van a ayudar en tu proceso de aprendizaje, ya sea acelerarlo o ayudarte a llenar los vacíos que quedan ahí. Y esto inevitablemente va a llegar al mundo celular y estamos en esa batalla también donde empresas como Neuralink tienen el sueño, esta es la empresa de Elon Musk, Sí, sí. de que tengamos conexión directa con Internet para que el acceso a los datos no sea un problema, porque el músculo que nosotros utilizamos, que es la memoria, pues tiene una cierta capacidad. Hay gente que tiene una memoria más grande, otra más pequeñita, otros son muy buenos en utilizar técnicas para trabajar la memoria, pero la realidad es que es imposible para nosotros captar todos los datos del mundo todo el tiempo, nos Claro. enloqueceríamos. Lo que tiene sentido es que podamos acceder a una gran velocidad a estos datos para tomar decisiones en tiempo real. Entonces, se mueren los idiomas, se mantienen los dialectos, Ok, que esto es muy loco, ok, ok. porque las microculturas van a explotar. Todo lo nicho se va a volver aún más nicho. Entonces, las empresas van a tener una dificultad muy grande cuando se trata de marketing, porque cuando tú defines un segmento, empiezas a darte cuenta que dentro del segmento tienes Subsegmentos, cada vez más subsegmentos chiquiticos. más pequeñitos y que una persona tiene múltiples personalidades, porque tú eres diferente como padre, eres diferente con tus amigos, eres diferente cuando estás con tus amigos del Total, deporte, total. y esas micropersonalidades definen tu forma de consumir. ¡Wow! Se explotan. Y son cosas que hasta hace un momento también eran mucho más complicadas de analizar porque tenía que haber una persona detrás tratando, o sea, para uno se le queda ya grande toda esa cantidad de información, Claro, pero la máquina sí puede hacerlo a una velocidad asombrosa claro, y puede exacto. aprender de ti, que es lo que estamos mirando que, Sí. o sea, por ejemplo, ya como usuario de ChatGPT y de crear mis propios GPTs también, y que se comience a comportar de una forma que Específica es para ti. específicamente para mí, claro. Ya cómo se comporta conmigo no es como se comporta contigo ni como Correcto. con cualquier otro usuario, que lo mismo va a poder pasar con una cámara fotográfica que Sí. incluso aprenda el comportamiento de cierto usuario y comience a predecir Sí, lo sí, que va a sí, hacer para pulir la forma en que maneja el copy. Correcto. Todo ese tipo de cosas que se comienzan a ver ya reflejadas en el mundo, ¿cierto? Sí, exacto. Pues obviamente en ese tipo de procesos educativos, formativos, Cambia por completo, sí. cambia el paradigma. Sí, pero mira, lo bonito es que hicimos 360. Volvimos a la base. Y yo Es un creo poco la que historia de la humanidad. es la historia de la cíclico. humanidad, es cíclico. Hemos vuelto al principio. Ahora lo que más importa no es si te sabes la fecha exacta del libro y del autor tal que escribió tal tema. No, ya esto no es importante. Bien. Ahora lo que más importa es... ¿Qué haces con eso? Correcto. Es la conciencia que tienes de este instante y qué impacto tiene para ti como ser humano y para los que te rodean. Porque volvemos a ser otra vez constructores de nuestra propia humanidad. Y esto da mucho miedo, porque hay entes malos que también quieren manipular eso.
Y por eso es un poco la tarea ahora del educador, sobre todo las personas como yo que estamos en este mundo, de casi que volvernos activistas. Hay una institución en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas la critican muchísimo por muchos factores, es muy lenta, pero creo que tiene el corazón en el sitio correcto. Y hay una entidad que se llama AI for Good, que tiene ciertos principios y metas y objetivos a nivel global. Y el más importante es vamos a desarrollar inteligencia artificial para mejorar la humanidad. Enfoquémonos en eso, porque todos los presupuestos están yendo a militares. Sí. Y las inteligencias artificiales más sofisticadas son militares. Lo vemos en el caso de Ucrania e Israel, lo que está pasando parece de película de ciencia ficción. Y es un horror. Es un horror porque esos mismos presupuestos nos podrían estar ayudando a construir cosas y mundos diferentes. Mira, te doy un ejemplo súper interesante de fotografía en un espacio que ni te lo imaginas, que es el Colón. Yo vengo colaborando desde hace muchos años con el Centro de Visión por Computador en Barcelona y una tesis que me encantó, donde hay una pequeña camarita, es una cámara mínima, un shooter, que trabaja una con cápsula, creo. que es una cápsula que te tragas y te toma fotografías de todo el colon. Y claro, el método que existe hoy para hacerte una evaluación del colon es súper invasivo, te tienen que poner anestesia, te meten un tubo y lo que mire la cámara en ese momento es lo que es y ya está. Esta capsulita se queda el tiempo mapa. de tu... Exacto. Construye un mapa en tiempo real de lo que tienes dentro. Y está muy bien para ciertas cosas, pero lo que está sucediendo es que los científicos empiezan a mirar las fotos que toma esta camarita y las texturas de los colons de las diferentes personas. Y estamos empezando a descubrir que tenemos criaturas en nuestro cuerpo y microorganismos que viven en nuestro cuerpo que necesitan lentes macro para que los podamos volver a mirar y de entender exactamente qué es lo que hacen y cómo viven. Y tenemos ciudades dentro de nuestro organismo. Entonces, esta es otra fotografía. Sí, claro. Y es otro cerebro, ¿no? El colon. Y es otro cerebro, toca... correcto. Sí, entonces, sí. Entonces empezamos a ver, wow, ¿qué tal si capturar imagen tiene otra dimensión, tiene otra proporción? Y la interpretación de los datos. Porque datos. Hace poco también, esa interpretación de la información estaba ligada a la habilidad de una persona. Correcto. ¿Y qué definía esa habilidad? Pues la experiencia. Pero la experiencia de un ser humano es limitada. Es el tiempo que te da la vida. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, mi padre es médico, por ejemplo, y él me contaba mucho que los radiólogos, por ejemplo, siendo técnicos, no siendo médicos, sino técnicos, tenían una habilidad mayor que muchos médicos para interpretar imágenes, porque estaban obviamente todo el día viendo imágenes. Claro. ¿sí? Pero ahora imagínate lo que puede hacer una máquina Exacto. que no para de aprender, que puede nutrirse de la experiencia de la humanidad, que puede tomar todas las imágenes médicas del mundo y sacar datos con eso. Sí. Bueno, te cuento cosas súper locas, interesantes de lo que estás hablando. Ya estamos a muy poco tiempo de encontrar, y no me lo vas a creer, una vacuna para el cáncer de mama. ¡Wow! Porque gracias a compartir datos a nivel mundial se ha descubierto que los cánceres de mama hay algunos de ellos que incluso están dormidos y que pues, no son imperceptibles cuando te haces un scan. Pero la inteligencia artificial empezó a detectar que hay diferentes tipos de células que por patrones empiezan a tener transformaciones, mutaciones que los convierten en cancerígenos. Y muchos científicos han dicho, bueno, un momento, pero si esta célula está ahí y tiene un patrón específico, yo puedo transformar el patrón. Eso es lo que hace una vacuna. Entonces imagínate en un futuro donde una mujer va a ir y van a sacar unas cuantas células de su organismo, va a venir una IA, va a mirar todas sus células, es decir, tienes una probabilidad del 89% de que tengas un cáncer de mama, aquí tienes la vacuna. Okay. Y tus mismas células se encargan de corregir ese patrón. Mucho tiempo antes de que se manifieste, wow. Entonces, ¿qué? Entonces me vas a curar el cáncer con una vacuna, sí, una vacuna hiperpersonalizada. Te lo va a curar incluso antes de que se manifieste. Correcto. Y esto es hacia donde va la medicina, que vemos que ahora podemos reaccionar a una velocidad por los datos que tenemos. Y curioso, todo lo que te estoy contando es fotografía, porque es visión, es captura de un dato. Eso es lo que ha enriquecido más todos estos modelos, ¿no? Por ejemplo, el GPT-4 ya tiene ojos porque ya tiene una cámara. Exacto. Y 5 se supone que va a ser también... Es muy inteligente, es un poco... da miedo, pero es interesantísimo ese modelo. Así que... Es inherente un poco que asuste, ¿no? Es normal. Yo creo que nunca nos habíamos enfrentado a algo que es más inteligente que la raza humana, pero no, y convive con nosotros. Y lo que yo decía ayer, la mejor manera de describirlo es, bueno, creo que llegó el primer alien a la Tierra. Llegó el primer alien. Sí. Y empecemos a hablar con este alien, empecemos a comunicarnos con este alien. Lo queremos mantener vivo, nos aporta, nos ayuda. Hay gente que cree que sí, hay empresas que
Mira, es tan loco que en Microsoft, una empresa que toda la vida ha trabajado con su producto Office y Windows, son conscientes que Office morirá. Claro. El producto como tal desaparecerá porque la inteligencia artificial va a asumir muchas tareas que son las que ellos desarrollaron y diseñaron por muchos años. Entonces, si se acaban esas tareas que vienen, ese nuevo mundo, ¿quién se lo Y es inventa? necesario también comenzar a montarse en esa realidad porque Eso si es. no nos volvemos otro blockbuster peleando contra Netflix. Correcto. Que ahorita uno lo ve en retrospectiva y como, ah, sí, qué pendejos no haber comprado Exacto. Netflix, cómo van a hacer eso, en Sí, fin. sí, sí. Pero si en su momento no lo vieron y grandes Imagínate corporaciones no ahora. las vieron, muy probablemente nos pase lo mismo en este instante, ¿no? Habrá Exacto. muchas cosas que no las estamos viendo y por eso también siento como Sí. que hay esa necesidad de que indaguemos y de que nos montemos lo más rápido posible porque Correcto. también nos podemos quedar atrás Sí, de sí. forma muy rápida. Total, absolutamente. Y en cierta medida, si logramos democratizar más, es decir, a darle a todas las personas el conocimiento y ayudarlos a que participen desde su propia óptica, desde su propio espacio, desde su propia especialidad, se van a construir cosas muy bonitas. El artista tiene una labor más importante que nunca en este momento, Importante. porque Tú nombrabas la creatividad. sí, porque el creativo ve lo que no ven los otros. El que pinta una obra la está viendo en su mente y la está pintando y te permite a ti verla. El diseñador o el arquitecto construye el edificio que tiene en su mente. El escritor de Proyecto. un libro te cuenta una historia que tiene aquí adentro. La creatividad por primera vez va a tener un espacio donde pasamos del storytelling al story making. Y ahora tendremos story makers. Y los story makers yo los veo eh, como personas creativos que están usando inteligencia artificial para reemplazar las herramientas y llegar más rápido a ese outcome, que es un producto, un servicio, una obra. Sí. Y esa fue un poco la misión que empezamos con con la universidad y con lo que estamos trabajando, el proyecto que tenemos ahora, Muy interesante. es de transformar a los storytellers en storymakers. Ok. Y no hay límite. Eres Ok. fotógrafo, ven, soy abogado. Ayer tú lo escuchabas, yo soy abogada, Sí, 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 claro. quiero aprender de ella. Pues es bienvenida, de eso se trata. En tu nicho hay miles de cosas interesantísimas Tiene que puedes hacer. aplicaciones. Claro. En el tuyo, en la fotografía, por Dios, todas. Desde la creación, desde la captura del dato, Sí. hasta la edición de la imagen, Sí. hasta la construcción de la amplificación de la imagen y llegarlo a cosas como descubrir mundos nuevos, el de los insectos, el mundo de lo que sea. Sí. Uno de los proyectos que hicimos era la observación de formas naturales. Es un proyecto súper difícil de entender porque el chico que lo hizo es un genio, pero a los genios les cuesta comunicarlo y nos costaba mucho, pero yo al final dije, este hombre está en algo increíble porque su principio es muy sencillo. ¿Por qué no construimos aviones como construimos polen? El polen sale de un árbol y viaja por el aire Okay. de una manera natural y ese es un tema de escalas. Eso está en el diseño, ¿no? La biónica. Claro, La biónica claro. es ese análisis de la naturaleza para ver cómo Correcto. lo Imagínate proyectas. que los fotógrafos ahora fuesen los que nos dieran los datos de todas las cosas naturales que vemos en todas las partes del mundo y alimentamos una base de datos que es imposible hacerla solamente con un GPT. Se han inventado muchos modelos sintéticos y hay mucho esfuerzo en estos temas de los modelos sintéticos y los artistas que crean mundos ficticios se inspiran en la naturaleza, pero Sí. la naturaleza no la hemos terminado de descubrir. Hay montones de cosas que todavía no sabemos qué hacen, ni cómo funcionan, ni cómo existen. Es el momento del fotógrafo. Y todos cargamos una cámara en nuestro móvil. Algo que lo Entonces, soñábamos cuando aprendimos con fotografía análoga, eso era un sueño, era un poder sueño. tener una cámara todo el tiempo, porque cuando pasaban las cosas no tenías una cámara contigo. Exacto. Y Ahora la tenemos en el bolsillo. en algún momento llegará el momento en que tendremos una cajita conectada a otra cosa y que serán nuestros ojos la cámara. Y que haremos así 3 veces para captar 20 cosas. Pues las Apple Vision tratan de hacer un poco eso, ¿no? Eso. Claro, todavía es un tema aparatoso. Es una vaina grande, pero... Van a encogerse y llegarán el momento en el que Exacto, serán una porque cosa lo que hacen es eso, recrearte momentos, ¿no? Sí, Con la espacialidad te puedes volver a mover dentro de ese espacio, sí. como si volvieras a vivir una escena. Es muy Wow, lindo. eso es- El feature live de la cámara de iPhone es bellísimo. Sí. Yo tengo fotos de mi bebecito, de mi hijo cuando nació y ver la foto Sí. te recuerda, pero cuando te escuchas tu voz y lo oyes a él Sí. llorar y todo, wow, la emoción vuelve y Sí. ya la foto cambia. Sí. Es otra historia. Entonces, es un momento lindísimo. Es un momento donde no hay que tener miedo, porque el miedo nos hace parar.
hay que hacer un acto de fe y lanzarnos a aprender. Ok, Y tomar una de acuerdo. posición de, no, yo quiero participar de este ecosistema, yo quiero construir cosas. Y lo voy a hacer desde mi mundo, desde mi óptica, desde mi nicho, desde mi Sí. hiper personalización. Y ya que nombras el tema de la creatividad, es también como qué tipo de tareas le comienzas a delegar a esas máquinas. Claro. Yo personalmente he sentido que desde que he comenzado a implementar diversas herramientas que tienen inteligencia artificial por detrás, mi productividad ha aumentado un montón porque me ayudan con muchas tareas repetitivas, cotidianas, cosas que las puedo automatizar. ¿Sí? Total, sí. Incluso, no sé, hasta la clasificación y etiquetado de mis fotos, que un software reconozca automáticamente qué tipo de imágenes tengo. Correcto. Y que después las pueda tener clasificadas de una forma más fácil. O sea, desde el proceso de archivado hasta el proceso de postproducción también, que hay cosas tremendas. Claro, antes uno tenía que seleccionar imágenes punto por punto, recortando por el borde. Ahora poder borrar elementos, poder seleccionar cosas mucho más rápido, o sea, te ahorra tiempo. Sí. Eso es tremendo. Pero también veo que dentro del mundo creativo hay muchas personas que comienzan a delegarle el trabajo de crear. Es como, escríbeme una historia, hazme un post de Instagram, hazme el trabajo creativo, ¿sí? Cuando yo creería que más bien como, no sé. Pero eso no es malo, eso es un proceso. Pues son cosas que pasan, pero me pongo a analizar un poco como esa crítica que es, quiero tener más tiempo libre para ser creativo o quiero tener más tiempo libre para hacer tareas mecánicas y que la máquina me haga el proceso creativo. Sí, es verdad, pero volvemos a lo mismo, volvemos un poco al concepto estático de cómo vemos el mundo del trabajo ahora, ¿no? Tengo automatizaciones y tengo un outcome. Es que no queremos que nos quiten el trabajo. Ahí está, llegaste a donde quería. Fuera, hay que soltarlo, hay que soltar, hay que decir, no, juega con esto. Ahora hablabas de una cosa, alguien que escribe un artículo que le dice a la IA que lo escriba. Entonces yo dije, bueno, a ver, voy a jugar con esto y está bien, escribe cosas y a veces escribe unas barbaridades que uno dice. De hecho, yo hice un experimento, lo hice por varios meses, fue un experimento muy divertido, pero fue horroroso. Le delegué mi LinkedIn a una IA. Y le dije, escribe todos los posts que quieras libre, total, le di unos cuantos temas. Y la IA los 3 primeros meses, pues tuvo cosas muy interesantes, pero luego se volvió religiosa. Y escribió unas cosas que no soy yo, y dije, ¿esto qué está pasando? Empezó en un proceso de lo que llamamos alucinación, claro. Entonces dije, espere, un momento, aquí hay algo interesante. La apagué, obviamente, ya dejé de hacer esto en LinkedIn, ahora estoy haciendo otras cosas, pero descubrí que es una herramienta interesantísima. Entonces, lo último que empecé a hacer, tengo un blog que es muy divertido, es un blog muy raro porque es un blog donde, por ejemplo, te escribo mi historia, pero te la cuento desde el estilo literario de Gabriel García Márquez. Y cuando tú te lees con el estilo literario de Gabriel García Márquez es súper inspirador. Y luego le dices, bueno, pero ahora quiero darle un tono punk. Y te vienen nuevas ideas y tú cambias y editas el texto. Y de pronto lo que originalmente querías poner te inspiró la misma creatividad porque te cambió todo el contexto. Los inputs de estos estilos literarios te vuelven creativos. Ahí está. No se trata de pongámoslo a responder emails, porque ya mismo la misma gente se da cuenta cuando alguien te escribió un ChatGPT y ¿qué va a hacer? Pues que ChatGPT responda al otro ChatGPT. Entonces tienes 2 IAs ahí hablando contra ellas y no pasó nada. Súper aburrido. El mundo es perfecto, es mecánico. Porque si la máquina se pone a tratar por ese acuerdo, entre ellas se pone de acuerdo y ya está. Claro. Entonces no hay el juego humano, pero si lo cambias y tú le dices, no, yo quiero jugar con esta inteligencia artificial y la voy a usar para que me inspire. Entonces, mira, quiero que me escribas en el estilo de Shakespeare un email para una persona que es muy romántica y ahora dime y léelo. Cuando lo lees dices, wow, y entonces vienen nuevas ideas. Claro. Y esa interacción, por eso... Incluso ese proceso de conversar con la IA. Yo me he dado cuenta que eso también es una cosa súper potente porque se vuelve como una herramienta para poner a trabajar tu mismo cerebro. O sea, no para que te resuelva, sino para... Incluso para que te pregunte cosas. Perfecto. Esto ya ha pasado en muchas industrias. La industria de la impresión en 3D, muchos de los artistas y de ingenieros que trabajan en la industria 3D han descubierto que hay cosas que son muy difíciles de imaginarse porque no tienes suficientes datos y tú puedes crear estructuras físicas en 3D que no son estructuras que pudiese un humano básicamente calcularlas. Tú escuchas a los que están diseñando sensores y microchips y dicen es que ya llega un punto en el que la matemática es tan alta y es tan difícil de que yo me la pueda incluso imaginar que necesito una inteligencia artificial que procese esos megamodelos algorítmicos gigantescos para llegar a un output que sea interesante. O el problema del Big Data. Tienes un montón de información, pero ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Correcto. Entonces, en el corto plazo vamos a tener muchos procesos de automatización.
En el corto plazo vamos a tener muchas IAs que serán agentes que te van a acompañar en el proceso, pero la automatización va a ir muriendo y desapareciendo, y estoy hablando en menos de una década, porque las IAs van a empezar a tomar un nuevo rol y todos tendremos un asistente personal y todos tendremos un twin digital y todos vamos a amplificar nuestra hiperpersonalidad y vamos a entrar en un espacio creativo de construir nuestras 9 personalidades o 20 o las que tengas Sí, sí. en diferentes entornos, y esto va a enriquecer a la humanidad y el cerebro humano va a cambiar por completo. Una de las reflexiones que yo daba ayer es decir, bueno, si ya tenemos la ciencia al punto que con una vacuna te puedo curar un cáncer, y vemos que podemos incluso acelerar la regeneración de madres células, con lo que en teoría podríamos avanzar la vida casi 100 años más de lo que tenemos. Y el chiste era ese, ¿no? Bueno, yo estoy casado, ¿no? Pero 200 años son bastantes. Me quiero quedar contigo 200 años. De pronto sí, no lo sé, pero bueno, ¿y cómo funciona este nuevo modelo? ¿Cómo Sí. funciona? Ya lo estamos viviendo, ya la gente tiene muchas profesiones. Tú le preguntas a alguien, ¿tú qué haces? Y normalmente dice, bueno, yo estudié Derecho, pero realmente soy médico, pero en las noches soy carpintero, y además soy triatleta, y me gusta la poesía, y Y las profesiones cada vez incluso son más difíciles de definir también. son muy difíciles de definir, exacto. Y hay cosas súper, súper, súper especializadas que ya Sí. no pueden cambiar. Entonces, estamos en un momento lindísimo, rarísimo, mucho miedo, es verdad, porque tocabas un punto, el punto de la ética. Ajá. Ahí es donde quiero llegar también. La ética es súper importante recapturarla, pero hay que sacarla del dogma tradicional de las religiones y de los contextos, y hay que ponerle sentido común. Sí. Hay que pensar que la vida ha cambiado y que los conceptos han cambiado. Ya no nos casamos a los 18 años para tener hijos a los 20 porque no nos morimos a los 40. Que era lo que pasaba. Exacto. Ahora, entonces esto cambia el contrato del matrimonio, el contrato de las relaciones. Las relaciones monógamas no lo son, cambian muchas cosas, y esto nos da mucho miedo, porque como sociedad ese planteamiento rompe la Todo lo que estructura nos social. mueva, lo que damos por sentado y por hecho, pues obviamente Exacto. va a causar incomodidad. Va a causar incomodidad. Entonces, como esto está ahí, sí tenemos que tomar una posición ética. ¿Hasta qué punto está bien hacer una cosa o no hacerla? Si un artista coge la imagen de un político y la Los manipula, deepfakes. hace un deepfake, que es básicamente construir una persona falsa con los datos de una persona real, y comete un crimen, eso no está bien. Ahí tenemos que trazar una línea roja, pero es imposible resolverlo. En este momento, en la China, si tú eres un influencer, te lo pongo un ejemplo, hace poco vi una influencer finlandesa que descubrió que era famosísima en la China, pero no es ella. Es un deepfake que construimos una influencer de una casa típica de la China donde construyen estos avatares Claro. que venden negocios, pero ella habla de que vive en la China con un chino perfecto, diciendo que la China es el mejor país del mundo y Es que vende incluso productos ya hay personajes de OnlyFans que no existen, que no existen, correcto. que están vendiendo contenido y La son sexualidad, por ejemplo, es otra personas cosa que están cambia. detrás creando contenido para eso. Exacto. Sí. Entonces, ahí tenemos que llegar a un nuevo contrato social, Sí. donde tenemos que aceptar hasta dónde quiero que me mientas. Porque eso. Y Y hasta claramente cada vez va a ser más difícil de identificar. En este momento uno todavía alcanza como a percibir como esto se ve falso. De pronto Esto generaciones un poco mayores no lo captan, pero no lo nosotros captan, no pero lo vamos a nosotros- captar en breve. En un año. Exacto. Eso también en es un una año ya cuestión no. de tiempo. Ujú. En un año vamos a ver avatares extremadamente realistas, y en 2 años vamos a estar hablando con personas ficticias. Entonces te vas a encontrar en un dating site hablando con un avatar. Que sabes que es mentira, Sí. pero ¿qué es lo que haces tú cuando vas a ver cine? Tú pagas para que te mientan, porque Sí, quieres comerte es- la historia, sí, ¿sí? eso es, Y eso quieres es. sufrir, y quieres reír, y quieres Eso llorar, es, porque a eso es a lo que vas a cine, ¿no? Entonces Eso es. acá es básicamente lo mismo. sí. Entonces es enseñarles hasta dónde quiero que me mientas. Ok. Ok. Y esto cambia muchas cosas. O sea, te El pongo un ejemplo. tema de la privacidad. Bueno, la privacidad es un problemón, porque, a ver, la privacidad es un derecho. Para mí es un derecho. Sí, Es un derecho porque tú tienes derecho a equivocarte, tú tienes derecho a hacer estupideces. Eso nos hace humanos. sí. Si no haces estupideces, eres una máquina. Y no podemos seguir. Benditas épocas que nos tocó ser adolescentes sin redes sociales, digo yo. Gracias a porque Dios. Gracias a Dios. Es súper- muchas de las cosas que hice no quedaron documentadas. Pero la ley está errada.
La ley Claro. está planteada bajo un modelo y un concepto erróneo, donde prácticamente todo es malo. Sí. Y entonces ahora empiezan a aparecer modelos que son difíciles de justificar. Entonces, oye, te voy a poner un ejemplo extremo para hacer el caso. Si yo estoy viendo pornografía y la pornografía son todos avatares sintéticos que no existen, ¿eso es bueno o es malo? ¿Qué significa eso? No existen, es fantasía, estoy viendo fantasía, pero están haciendo un acto que parecería completamente inmoral O ilegal. o ilegal, pero no, es en un mundo digital, virtual. Bueno, ¿dónde está nuestra línea roja ahora? ¿Cuál es el Claro. punto donde tienes que definir qué es real y qué no es realidad? Y volviendo a lo mismo, ahí viene, esa es una tarea que solo podemos hacer los individuos y las personas. Capturar la realidad tiene que ser una nueva cosa. Yo recuerdo que estuve trabajando en un proyecto muy bonito y muy interesante, donde estábamos tratando de diferenciar una imagen real de una imagen creada por una IA. Y hay técnicas que se pueden utilizar con estampado de tiempo y tridimensionalidad que nos permiten identificar si esta imagen es real o es falsa. Ese es un futuro que se está construyendo y que nos va a ayudar a cambiar todas las máquinas, porque la máquina actual funciona de manera diferente. Las nuevas imágenes que se crean con manipulación de píxeles. Y el píxel es un dato, son una serie de colores, punto, no hay más. Tú los Las imágenes manipulas y ya generativas de estás. Adobe tienen incrustado algo para saber que una Claro, imagen es generada con la IA de ellos. pero ahora vamos a La tener la distinción. tokenización. Llegarán máquinas, sobre todo lo que es la tecnología. Llevo muchos años trabajando con cámaras de Ok. profundidad, cámaras LiDAR, de hecho mi empresa la vendí a una empresa de producción de cámaras LiDAR. Ok. Y una de las tecnologías muy interesantes es el relieve humano, lo puedes capturar con luz, eso es una de las funcionalidades que tendrá la cámara, y el relieve humano se puede estampar con una tecnología que se llama blockchain, que es única, que te permite identificar La este tokenización momento, de... correcto, Claro. este momento es real, es auténtico y es único. Entonces tú como fotógrafo vas a querer esa cámara, Claro. tú no vas a querer la que se creó generativa. Porque es que la fotografía nació y cuando nació tendíamos a pensar que era una visión muy objetiva de la realidad. Exacto. Que si lo estoy viendo en una foto es porque existe. Pero también desde sus inicios siempre existió la posibilidad de trucar la imagen, de crear imágenes falsas. Sí, exacto. No es algo de ahorita, sino que cada vez como que se perfecciona un poco más. Correcto, ¿no? correcto. Pero eso, digamos que la necesidad del ser humano de mentir ha estado todo el tiempo, ¿no? Es importantísimo. Mentir tiene un valor muy importante. Tú no le vas a decir a la mujer que amas que está gordita porque no la quieres ofender o que te ves fatal, no le vas a decir eso, eres hermosa, eres lo más lindo del mundo, porque mentir es importantísimo. Tú le mientes a los niños porque les cuentas un mundo que está bien para su cerebro, porque no es necesario para ellos en este momento de desarrollo mental decir cosas. Los políticos mienten porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y eso es parte de un proceso y saben real. Monetizarlo. Claro, sí, entonces, ¿son las mentiras malas? Depende. Depende. Y ahí es cuando dejamos de ver grises, cuando dejamos de ver el de la izquierda y la derecha, empezamos a ver, no, es un mundo de grises y que son súper importantes y hay que valorarlos. Entonces, es volver al principio. Tenemos que reinventarnos los modelos. Y es que yo te hablaba, haciendo el paréntesis como del tema de la privacidad y demás, porque yo siento que todas estas herramientas funcionan mejor entre más datos tuyos les das. Ahí estás. Entonces, porque entre más privados quieras mantener tus datos y tus cosas, pues más tontas van a ser esas IAs porque no van a aprender de ti. Claro. Entonces se comienzan a comportar bien y se personalizan y funcionan mejor con tu modo de trabajar conforme le estás dando información y le estás cediendo pues, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí también dentro de esos dilemas éticos también está como el tema de replantearse qué es la privacidad y hasta qué punto tú también cedes tu información. Yo creo que es importante entender el contrato. El contrato es un contrato que de momento nosotros no lo estudiamos ni lo entendemos. Nunca. Porque Internet siempre ha sido una red de datos. El dato es el combustible para el software y el software construye las inteligencias artificiales. Entonces, sin dato no hay red, sin red no hay tecnología ni desarrollo ni evolución. Sin tecnología, desarrollo ni evolución, pues no crecemos, no avanzamos. Entonces, el trade-off, como decimos en inglés, ese intercambio, pues tiene que replantearse muy bien. Yo puedo participar
con mis datos en un entorno donde yo cedo mis datos por algo a cambio, un poco el negocio con Facebook, con Google, etcétera. Que eso es lo que dicen, ¿no? Cuando tú estás teniendo algo gratis es porque tú eres el producto. O sea, Claro, sí, exacto, es la verdad, eres el producto, si siempre lo has usas sido. Gmail, si usas Facebook, Instagram, Exacto. todas estas cosas tremendas que no pagas, estás pagando con tu información, estás pagando con tus datos. Y ahora tienes una manera de también participar de ese ecosistema, porque ahora no es solo que te doy el dato, te digo, no, 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 mira, todas estas plataformas te permiten ahora crear cosas. Ajá. Por eso el impacto que tuvo Google en bolsa cuando lanzó BART y no cumplió la promesa. Sí. Por eso el approach que está teniendo Facebook hacia los creadores en general y cada vez yo creo que la vía que está tomando Meta es una vía muy interesante y tiene mucho valor porque están cambiando, modificando el Sí. contrato, específicamente con el creativo. Sí. Entonces dices, bueno, tú participas con tus datos, yo hago dinero de ti, pero te voy a dar una plataforma para que tú hagas dinero de mí. Exacto. Entonces hay un intercambio de valor interesante que no todo el mundo entiende. Entonces, ahorita estaba mirando con Adobe, que pues stock, que es un negocio brutal, las imágenes de stock. Fotógrafos que creaban imágenes genéricas, gente trabajando en oficinas, usando celulares, computadores, en diversas profesiones, oficios. ¿Para qué? Para que alguien que busque como, no sé, panadero amasando pizza y tenga una imagen genérica que pueda usar en publicidad. Ese Claro. es el stock, comprar imágenes. Claro. Pero si ya puedes generar esas imágenes con IA, ¿qué va a pasar? Y esa IA que se nutrió de las imágenes de todas estas personas que trabajaban con stock, entonces ¿Qué fue pasa? como Claro. el dilema legal y ético Claro. también de, bueno, le estuve trabajando gratis Exacto, ahí está. Entonces, a entrenar una IA. Correcto, el planteamiento del contrato no lo entendemos. Claro. Y esos contratos tienen que existir y hay que empezar a tener este diálogo. Yo no tengo las respuestas, desafortunadamente, si las tuviera estaría forrado en dinero, pero es una conversación muy importante. La privacidad cambia Sí. Y tenemos que dejar de tener miedo a ser humanos y tenemos que aprender a compartir nuestra vulnerabilidad, que eso es durísimo. Sí. Y tenemos que dejar de pensar en dogmas. Es muy triste, pero sí, llegamos a la era del sentido común. A mí me parece una era muy bonita. ¿Qué crees que venga para los fotógrafos? Para las personas que seguramente mirarán esta entrevista, escucharán esta entrevista. Wow, yo creo que siento que hay muchos retos, ¿no? Hay muchos retos. El fotógrafo que vive vendiendo imágenes de stock tiene que saltar ya al mundo de la generativa para que se vuelvan curadores, se vuelvan los impresionistas de la fotografía generativa. Okay. El fotógrafo tiene que participar de esto, no lo puede dejar a los científicos únicamente. Y en esa curación, él puede participar en el contrato de datos e incluso crear empresas o modelos o servicios o negocios donde seas tú el participante y que recibas una retribución de esos datos. El modelo activo económico real en este momento para un fotógrafo es la participación activa en la contribución de datos. Entonces, encontrar el mejor modelo, la mejor empresa. Si Adobe no te está dando a ti nada a cambio de lo que tú le estás dando a él, salte. Y finalmente creo que ya están dando. Ya ahora ya funciona de esa manera. Y muchos servicios van a ser así. Es decir, dame datos, ayúdame a alimentar, pero también ayúdame cuando yo genero que tú seas el curador, el juez, porque hay una técnica que se llama inteligencia artificial semisupervisada, donde el mismo fotógrafo puede supervisar ese aspecto y que también ayudemos a la creación de datos, que ayudemos al estampado de imágenes falsas y reales. O sea, aquí se van a abrir unas industrias maravillosas, seguro, increíbles. El fotógrafo tiene que expandir su área y salirse de la cajita, como tú decías, y tiene que empezar a tocar otros ámbitos. Pensar otras cosas. Es que ya que mencionaste esto, me puse a pensar incluso en qué podemos aprender hasta de la industria musical. Mira, cuánto tiempo la industria musical peleó contra la piratería y la música en internet, que era una pelea perdida. O sea, no íbamos a poder entrar al computador de cada persona a borrarle los MP3 de los mismos discos digitalizados. Pero entonces mira cómo lo resolvieron de fácil. O sea, YouTube bajaba las canciones y la música que tenía copyright. Ahora te lo deja, pero las utilidades pues se las da a los artistas, ¿no? Claro. Tú puedes tener en tu canal música con copyright, claro, pero obviamente le estarás trabajando a los artistas originales, quienes les llegará a través de las disqueras. Claro. O Spotify también. Correcto, Spotify es un modelo interesante. Imagínate esos nuevos modelos que se pueden crear aplicados a nivel fotográfico audiovisual. Ah, espectacular. Lo que vienen son cosas muy bonitas. Y ojalá sea un fotógrafo el que se monte el modelo y diga la mejor manera de que esto funcione es y se cree ese contrato y se lance al mundo porque no podemos dejárselo todo a todos. Sí. Ya hay plataformas que nos permiten crear. Lo que va a suceder ahora con OpenAI es una empresa multimillonaria que va a durar muchos años en tener un EBITDA positivo,
Esta empresa va a necesitar datos y nuevos modelos, nuevos servicios, nuevas empresas. Y se viene un momento muy interesante que estas grandes empresas van a empezar a comprar negocios, ideas, modelos, etcétera. Tú nombrabas una palabra clave y era la democratización, ¿no? Ahorita es muy fácil que una persona o una empresa pequeña llegue a competir contra estas empresas grandes. Es que lo es. La razón por la Tiene que las las grandes herramientas. empresas se están reduciendo de tamaño es porque ellos los necesitan, es real. Pero ¿qué quiere La decir a la capacidad de empresa? ejecución también que te da Correcto. un grupo pequeño. Exacto, pero ahora los grupos pequeños se vuelven igual de poderosos a las superagencias. Entonces empezamos a ver procesos muy raros. Un grupo y pequeño muy tiene esa interesantes. posibilidad de decidir rápido. Una gran corporación No, es paquiérmica, es Claro, lenta en sus decisiones. claro, no y en puede. un mundo cambiante también. ahí estamos. Oye, tremendo. Empieza una nueva era. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué consejo le darías a las personas que están en el mundo fotográfico, audiovisual, Sí, que tienen todavía temores con la IA? Porque créeme que somos pocos los que estamos como con ese deseo de conocer un poco más, que tenemos como esa pasión y que nos gusta lo que está pasando, que vemos una oportunidad. Yo creía que éramos más, pero conversando como con diversas personas del gremio, creo que el miedo es generalizado en muchos generalizado. aspectos, ¿no? Sí. Es como... hay que hacer algo que es muy tonto, pero es muy real, y es escucha tu miedo. Y cuando escuches su miedo, mira a la IA como un enemigo. Y lo primero que tienes que hacer cuando ves a tu enemigo es entiéndelo y conócelo. Dicen que es mejor tener a los enemigos más cerca que a los amigos. Es verdad. Aprende de qué va, qué hace, qué no hace, qué puede contribuir. Entiende el modelo de plataforma que propone la inteligencia artificial. Súper. Entiende qué puedes hacer. Vuélvete un story maker, porque la fotografía siempre ha sido la historia visual. Y es tu era. Es tu era. Entonces, usa el miedo como una herramienta para aprender y para luego convertirte en un miembro que participa en una nueva revolución que está empezando ahora y es el momento para empezar. Pero no dejes de ser fotógrafo. Es un espacio divino, enorme, va a seguir creciendo, se va a expandir y contribuye en la técnica, porque la técnica hace que cambien las máquinas y con el cambio de las máquinas vienen nuevas cosas que son preciosas Nuevos retos. y nuevos retos, y eso es muy interesante. Tremendo, muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, qué gusto haber tenido la oportunidad No, de conversar encantado. aquí en Colombia. Un placer estar con ustedes y me encanta el proyecto que estás haciendo, te felicito. No, y me encantaría que nos volvamos a ver dentro Seguro de que unos sí. años y conversemos a ver qué tantas cosas han pasado, cómo ha evolucionado. Trato hecho, lo haremos. Muchísimas A gracias. ti, muchas Bueno, gracias. Muy bien.